Cuando yo era niño, prestábame en forma percorrer el cuarto de mi abuela a la gueta de libros que tuvieran sorpresa. Esa sorpresa podía parecer como recortes de periódico con crónicas deportivas del equipo del pueblo, semillas familiares, esqueles o dibujos de Faustino Goico Aguirre que aparecieran en la prensa. Podía pasar horas y horas tirado en aquel suelo frío viendo los cuadros de Goico Aguirre, sobremanera cuando hieren sátires de equipo de llano. En mi casa siempre se contó la historia del marido de la maestra del pueblo, de Pau Desgozón, que con muchas condenas a cuestes de cuando la guerra nunca se hacía efectiva porque una mano amiga hacía que cuando estaba a punto de llegar arriba volviera vacío del todo. En el Museo de Bellas Artes de Asturias hay de ellos cuadros y de alguna escultura de Faustino Goico Aguirre que naciera Nubieu a primeros del siglo XX y morriera en Madrid en los años 80. De esos cuadros, recuerden a la guerra que él vivió y otros recuerden a Asturias, recuerden a un pueblo, como este horru en yen de claros y oscuros como tiene cualquier pueblo. Un horru que quizás nun dea muy billoñe de aquel que yo subí cuando yo era niño y que güey ta acabante de desbarrumbar.